Ya le decía Ignacio Mier, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el morenista Ignacio Mier, acusó a la coalición Va por México de detener la iniciativa para reducir la jornada laboral de los trabajadores en México. Explicó que la reforma la presentó una de sus compañeras de bancada y fue acompañada por Movimiento Ciudadano, que es quien ha propuesto también que aumenten los días de vacaciones. Es decir, Movimiento Ciudadano trae una agenda clara con respecto a las deudas que hay con respecto a trabajadores en México, al tema laboral. Y bueno, en esta vez sí acompaña a Morena y se aprobó por 25 votos a favor y 5 abstenciones. Sin embargo, Ignacio Mier dijo que no logró pasar al Pleno para que se votara porque los integrantes del PAN, el PRI y el PRD no quisieron votar reformas constitucionales, que en este caso requiere una mayoría calificada esta reforma para que pase. Ya tiene por lo menos el apoyo de Movimiento Ciudadano, veremos si se lo da el PAN, PRI, PRD, pero tendrá que ser ya hasta el próximo periodo de sesiones, en septiembre. Lo curioso es que hace apenas unos días fue el propio Ignacio Mier quien dijo que la iniciativa que busca reducir de 48 a 40 horas el trabajo de las personas en el país quedaría congelada por falta de tiempo. Ya ve que se hacen bolas los propios legisladores allí en la Cámara de Diputados, en este caso, pero también en el Senado. Vamos a recordar cómo lo dijo en su momento Ignacio Mier. Ninguna reforma constitucional. ¿Por qué? Porque ya no nos da tiempo. Y además de que no nos da tiempo de agendarla, se tiene que construir en torno al dictamen, en tanto reforma constitucional, los 2/3. Y eso requiere un consenso en la redacción del dictamen. Lo cierto es que a Morena y a sus aliados poco les importó si la oposición quería votar reformas constitucionales o no. Y muestra de ello pues fueron las 9 reformas que aprobaron Fast Track en la sesión maratónica del 26 y 27 de abril. Esos días no fueron pretexto para pasar estas iniciativas. La falta de tiempo no fue un pretexto para que se pudieran pasar Fast Track. 20, un total de 20, de las cuales ya se han ido publicando en el Diario Oficial de la Federación, y aquí le presento los detalles. La Cámara de Diputados aprobó durante las sesiones del miércoles 26 y jueves 27 de abril un total de 9 reformas legales. La primera fue la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, para que los servicios de salud de los no asegurados los brinde el IMSS Bienestar. Otra más fueron las reformas para militarizar la seguridad del espacio aéreo y para que el Ejército asigne directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional la operación de la infraestructura ferroviaria, como lo es en el Tren Maya, así como la organización de la Administración Pública Federal. Más tarde se llevaron a cabo las modificaciones más polémicas: la expedición de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, así como reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Instituciones de Crédito, así como la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo. Además fue eliminada la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Todas estas reformas avaladas en la Cámara Baja pasaron al Senado de la República el mismo jueves por la tarde, y el viernes los senadores hicieron lo propio en la sede alterna de Jicotencatl, luego de que la oposición tomara la tribuna del Senado ante la falta de nombramiento de los comisionados del INAI. Déjenme comentarles que vamos a analizar cada una del desaseo que produjo el Viernes Negro, como ya se le empieza a conocer en la opinión pública, parlamentario y legislativo. Lo vamos a analizar. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y bueno, 7 de esas 9 reformas que se aprobaron en la Cámara de Diputados ya fueron publicadas también en el Diario Oficial de la Federación para que entren en vigor. Se trata de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, y de la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil en materia de protección del espacio aéreo mexicano. La Ley General de Bienes Nacionales también fue ya publicada en el Diario Oficial, y la lista completa ya está en la pantalla. Y por esta misma razón, la oposición ya podrá impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación estas 7 reformas que ya oficialmente entraron en vigor porque fueron publicadas en el Diario Oficial.
de la Federación, así como las que restan y que tiene en su poder la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Esto fue lo que comentó Santiago Krill, el panista, durante una conferencia en la Comisión Permanente. Santiago Krill es el presidente de la mesa directiva de los diputados. Entonces ya los tiene la Consejería Jurídica y seguramente pues eso ya dará pauta para que se cuestione o no ante la Suprema Corte de Justicia. Y retomando este asunto de la reforma laboral, esta iniciativa para disminuir las horas de trabajo y aumentar los días de descanso, ha dado mucho de qué hablar. Se lo preguntamos aquí además esta semana a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, sobre si estaba o no de acuerdo el gobierno federal. Dijo que tiene que ir avanzándose y en generarse consensos, pero la verdad es que sí, todo lo que le beneficie a los trabajadores mexicanos, pues le ayuda de alguna manera al gobierno, a la Secretaría del Trabajo. Y cuando digo le ayuda, hablo incluso de términos político-electorales. Y es que el artículo 123 de la Constitución establece que las personas trabajadores tienen derecho a 2 días de descanso a la semana, es decir, la jornada de la semana se reduciría de 48 a 40 horas y pues cabe señalar que México es el país de la OCDE donde más horas se trabajan al año y también es una de las naciones con mayor desgaste extremo relacionado con el trabajo. Sin embargo, algunos empresarios del país consideran que tendrá repercusiones en la economía y, por supuesto, en las empresas. Imagínense tener pues trabajadores que van, en lugar de laborar 48 horas, a laborar 40. Es decir, esto en términos de productividad y de producción de una fábrica, pensemos en una fábrica, pues seguro le pasará un costo a los patrones, a los empresarios. Por lo pronto, ya le decía, tendrá que ser hasta septiembre de este año cuando se retome, se vuelva a poner sobre la mesa este asunto de la reforma laboral en el Senado de la República, porque en septiembre comienza en la Cámara de Diputados, porque comienza en septiembre el periodo ordinario de sesiones de nueva cuenta, que abarca desde el primer día del mes de septiembre hasta el 15 de diciembre y tendrá un total de 30 sesiones para que los diputados, pues ahora sí les dé tiempo de discutir, de analizar, de entrarle de lleno a este tema de la reforma laboral. Que haya más horas de descanso o más días de descanso para los trabajadores mexicanos, pues a todos nos suena como que es algo necesario, como que es algo que deberíamos de tener, como que es un derecho laboral que ciertamente pues en México no lo hemos tenido los trabajadores, porque justamente ya le presentaba algunas de las gráficas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de la OCDE, donde pues México es uno de los países que tiene mayor horario de trabajo, donde se trabaja más y donde hay más desgaste por el trabajo. Sin embargo, no es de los más productivos. Entonces hay un tema también ahí de productividad que tienen que trabajar los patrones, los empresarios, las empresas, pero también junto con los trabajadores, porque pues que México sea hoy de los países que más horas trabajan en el mundo y de los que no son tan productivos, no de los menos productivos, pero no tenemos una alta productividad, eso es la realidad, no somos tan competitivos en ese sentido, pues hay algo malo ahí, ¿no? O sea, hay algo que no está funcionando y yo creo que tenían que entrar a fondo también los legisladores, los sindicatos, todas estas organizaciones y centrales obreras, junto con la iniciativa privada, con el Consejo Coordinador Empresarial, con la Coparmex, con la CONCAMIN, la Canacintra, todos los organismos gremiales del sector privado, pues para analizar a fondo si conviene o no reducir las horas de trabajo, porque ya han habido, ciertamente hay que decirlo, que este sexenio, y creo que ahí es algo positivo que ha hecho el gobierno, el presidente López Obrador, pues sí se han impulsado muchas reformas, iniciativas y algunas que no necesitan pasar por lo legislativo, sino ajustes que se han hecho a la política de previsión social y laboral en México, que pues han dado beneficios a los trabajadores mexicanos, ¿no? Ahí está el tema del aumento de las vacaciones, el aumento del salario mínimo, el tema de los sindicatos, que en teoría dicen que hoy son más democráticos. Es decir, ha habido una serie de cambios que han beneficiado a los trabajadores mexicanos. Está también el tema de las afores, las mayores aportaciones que ahora tienen que hacer los patrones a las cuentas individuales de los trabajadores. En fin,
han habido varias cosas, varios cambios, que yo creo que eran asuntos que estaban ahí desde hace mucho tiempo, de justicia laboral, que no se habían tocado, precisamente porque los empresarios en algún momento, pues mejor ni le toquen a eso, ¿no? Creo que ha habido muchos cambios en favor de los trabajadores mexicanos. Veremos si que parece ser de los últimos de esta administración, pues termina de funcionar o no, si el PAN, el PRI y el PRD se suman a esto, que ya Movimiento Ciudadano apoya, y por supuesto Morena, que la jornada, que los días de trabajo semanales pasen de 48 a 40 horas de trabajo, es decir, más horas de descanso para los trabajadores mexicanos. Ya veremos en septiembre qué sucede con este tema.